Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Puedo cambiar de pasivo excitado o de excitado a pasivo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y vamos a estar tratando el tema para contestar la pregunta de una persona que nos escribe en Metabolismo TV. Es una pregunta muy buena y la leo así, fíjense. Este amigo que se hace llamar Diamond Rick dice: quisiera consultarte algo al respecto del sistema nervioso. ¿Has encontrado algún caso de alguien que alterne entre excitado y un pasivo? Por ejemplo, algún caso de periodos de un par de días en excitado y un bajón de un día en pasivo, con todos sus síntomas y peculiaridades. Ok, es una pregunta muy bien hecha. Ok, pues quiero explicarle que realmente el tema de pasivo y excitado no está escrito en piedra. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Si usted tiene dudas, si usted está viendo esto y tiene duda de qué estamos hablando, de qué diantre es eso, que si el excitado o pasivo, pues sepa que hace un tiempo descubrí que la influencia principal sobre el metabolismo se le llama a lo que produce la energía del cuerpo. Así que la palabra metabolismo, que viene del griego meta, tiene que ver con movimiento, con cambio. Así que el metabolismo es lo que produce la energía. Los alimentos son como decir el combustible. Es como decir la gasolina para un carro, ¿no? Y el metabolismo es como si fuera el motor. Y eso produce la energía del cuerpo. Cuando una persona tiene el metabolismo afectado, pues siempre todo esto está controlado a través del sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo controla el procesamiento de los alimentos, la digestión, qué hacen las células del cuerpo y cómo produce la energía. Todo eso está pasando en automático porque el sistema nervioso que sale de aquí del cerebro se llama sistema nervioso central autonómico, que quiere decir que funciona en automático. Usted no está pensando ahora mismo a qué velocidad va su corazón o cuál es la acidez o alcalinidad de su sangre. Usted no está pensando en nada de eso. Todo eso el cuerpo lo lleva controlado en automático, porque el sistema nervioso controla todo lo que pasa dentro del cuerpo. Los latidos del corazón, la digestión, la eliminación, la respiración, todo en el cuerpo está controlado a través del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Las personas que tienen un sistema nervioso pasivo versus un sistema nervioso excitado, pues tienen el sistema nervioso en un estado de operación completamente distinto. Pasivo quiere decir que el sistema está muy hábil para dormir, para descansar, para digerir, para relajarse. Y excitado quiere decir que el sistema está muy hábil para correr, para pelear, para moverse, para actuar. Así que esto es como si fuera el freno y esto como si fuera el acelerador. Si usted tiene duda, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV. Al usted verlo, va a poder ver las 5 preguntas y si usted contesta aunque sea sí a una de esas 5 preguntas, sabe que tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Ahora, la pregunta que hace el amigo es que si una persona puede pasarse de pasivo a excitado y de excitado a pasivo. Ok, pues merece una contestación. La realidad es que todos nosotros en todo momento tenemos un sistema nervioso pasivo que está como frenando y un sistema nervioso excitado que está acelerando cuando hay que acelerar. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos, pues tenemos el freno puesto, que es el sistema nervioso pasivo. Cuando nosotros digerimos, pues tenemos el freno opuesto, que es el sistema digestivo. De hecho, si usted está cenando, cómodamente cenando, está activo su sistema nervioso pasivo. De momento viene alguien al cuarto y le da un susto o una mala noticia, a usted se le para la digestión. ¿Por qué? Porque al dispararse el sistema nervioso excitado, que es el de acción, se para el otro. Los dos no pueden estar activos a la misma vez. Así que si usted tiene el freno puesto y le meten el acelerador, pues el acelerador se va a llevar el freno. Así que básicamente el cuerpo oscila, alterna entre pasivo y excitado, pasivo y excitado. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos en el episodio número 199 de que si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, lo que estamos hablando es de qué es predominante. Predominante quiere decir que es lo que reina la mayoría del tiempo. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. ¿Cómo yo sé que tengo un sistema nervioso pasivo predominante? Pues lo sé porque si yo veo el episodio 199, yo no contesto sí a ninguna de las 5 preguntas. Mi esposa tiene un sistema nervioso excitado. ¿Por qué lo sabemos? Porque si ve las 5 preguntas,
del episodio 199, pues contesta sí a las 5. Sabemos que un sistema bien excitado. Para contestar la pregunta, ¿puede alguien de pasivo pasar a excitado? Sí. Por ejemplo, usted puede tener un cuerpo bien pasivo, bien carnívoro, que come grasa, que no tiene problema, que duerme como un bebé, tiene una emergencia de una enfermedad, de un accidente, de alguien que lo está estresando totalmente y le dispara el sistema nervioso. Y usted no va a poder dormir y no va a poder digerir y le va a dar estreñimiento y no va a poder ir al baño. ¿Por qué? Porque ahora se hizo dominante el excitado, aunque sea temporero. Quiere decir que una persona que tiene un sistema intrínsecamente o normalmente pasivo como el mío, puede pasar excitado, aunque sea por un periodo de tiempo. Si lo que le pasa al cuerpo es algo bien grave, como una operación, una cirugía, un accidente, entonces el cambio puede ser permanente. Yo he visto cantidad de gente cambiarse de pasivo a excitado. ¿Por qué? Porque los operaron, le hicieron una operación de corazón abierto. Antes de tener la operación de corazón abierto, la persona podía comer carne y queso y huevo y grasa y sal, no tenía problema. Después de la operación, vegetales, ensalada, cositas para tranquilizar ese sistema que está demasiado excitado. Así que la persona se pasó de pasivo a excitado. Nunca he visto un excitado que pase a pasivo y no creo que lo vaya a ver. Así que básicamente, ¿se puede cambiar? Sí, generalmente se cambia de pasivo a excitado cuando hay una emergencia. Cuando hay un peligro, cuando hay una emergencia, pues se dispara el sistema nervioso y la persona va a operar como excitado. Pero una vez que pasa la emergencia, generalmente regresa a pasivo, a lo que era. Pero si esta emergencia es grave, una operación, una cirugía, un accidente, puede pasar excitado y quedarse excitado. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.